Bueno, vamos a continuar con el tema de alcoholes. Vamos a nuestra pantallita. Y, como decíamos recién, vamos a seguir con el etanol. El etanol, que es el alcohol del vino, de las bebidas alcohólicas, se ha venido produciendo desde la antigüedad por fermentación de los azúcares, como la glucosa, que están contenidas en los jugos de los frutos, para la fabricación de bebidas alcohólicas. La fermentación se produce por la acción de enzimas o fermentos, que son catalizadores orgánicos complejos segregados por las células de las levaduras, obteniéndose como producto final etanol y dióxido de carbono. Según una reacción, en realidad, básicamente es eso. Como yo les decía antes, no es que yo le saco o le pongo para formar determinada cosa, sino que obviamente son reacciones químicas que van haciendo todo este tipo de cosas. Parece una pavada, ¿no? No es que yo le saco con la mano un hidrógeno y le pongo un grupo oxidrilo. No, o sea, todo esto se hace por reacciones químicas. En el caso del etanol, la producción de etanol se produce por fermentación. ¿Qué es la fermentación? Bueno, precisamente la acción de determinadas enzimas. Recuerden que las enzimas son catalizadores, son ayudadores, son activadores, por decirlo de alguna manera, y aceleran una reacción que de otra manera tardaría muchísimo en producirse. Bueno, y acá hay pasos sucesivos en los cuales obviamente es la reacción química y va a llegar un punto en el cual se va a terminar y me va a producir, en este caso, etanol y dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas y obviamente se dispersa y nos queda el etanol. Bien. Y además de la glucosa también pueden fermentar por acción de levaduras otros azúcares más complejos y el almidón contenido en las papas, en los cereales. Los primeros se desdoblan en azúcares simples antes de la fermentación alcohólica propiamente dicha. Obviamente esto es como cualquier cosa, o sea, cuanto más complejo es, primero lo tengo que hacer un poquito más chiquito y así un poquito más chiquito y después, bueno, ya, obviamente sigue la ruta de la fermentación. Por eso se habla acá como el almidón, un azúcar más complejo, que tiene mayor cantidad de carbonos, es como que es más grandote, entonces no lo puedo hacer muy de una, por decirlo de alguna manera. Primero se tienen que desarmar a más chiquitos, compuestos más chiquitos, para que después sigan el camino de la fermentación. Por eso vieron que, o sea, cuando hablamos de este tipo de cosas, son los alcoholes más, como más lentos, por decirlo de alguna manera. Bien, dice, una concentración elevada de alcohol impide el proceso de fermentación, por lo que solo pueden obtenerse concentraciones del 10 al 18% en etanol, que son típicas de los vinos naturales. Por destilación, ¿se acuerdan que esto lo vimos? Que había métodos de fraccionamiento. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, no importa. Por destilación fraccionada se puede lograr aumentar la riqueza en etanol hasta el 95% con un 95% de agua.
que es la composición que se circula en el comercio y se vende en la farmacia como alcohol puro. ¿Mm? Recuerden entonces que por fermentación, fíjense que dependiendo del compuesto primario, dependiendo del compuesto primario, si es un compuesto simple, un azúcar simple que tiene pocos carbonos, lo puedo fermentar, pero únicamente me producen un 10 al 18% de etanol. El resto es agua. ¿Mm? Por eso, o sea, el vino se hace solo por fermentación, el etanol que contiene. En cambio, cuando son más complejos, no lo puedo hacer por fermentación. El alcohol común, el alcohol que compramos en la farmacia, no lo puedo hacer por fermentación. Hay que hacerlo por destilación fraccionada. De hecho, si vieron alguna vez alguna película del viejo oeste, del viejo oeste, no, del oeste, que se ven los vaqueros haciendo la destilación, los alambiques. Había un dibujito que tenía el alambique, que era un autito que iba con el alambique, la carrera de los autos locos, que iban destilando whisky a medida que hacían la carrera. Pero bueno. El alambique veloz, profe. Es el alambique veloz. Ahí iba con su autito haciendo whisky corriendo. Siempre es por destilación fraccionada. Bien. Alcohol rectificado. Dice, es el que se obtiene por destilación fraccionada. Contiene el 96% de etanol y el 4% de agua. Sus componentes no pueden ser separados por destilación fraccionada. Se llama mezcla azeotrópica. Esto no me importa. Recuerden esto, que se obtiene por destilación fraccionada y que tiene hasta un 96% de etanol. El alcohol absoluto, para deshidratar el alcohol, o sea, fíjense que acá yo tenía un 96% de alcohol, de etanol, perdón, y un 4% de agua. El alcohol absoluto le tengo que sacar ese porcentaje de agua. Por eso habla de la deshidratación. Cuando hablo de deshidratación es porque le estoy sacando agua. El rectificado, o sea, el que se obtuvo por destilación fraccionada, el agregado de sustancias que se combinan con el agua, pero sin afectar el alcohol. Para poder sacarle ese agua, le tengo que agregar otra cosa para que me saque el agua y me quede únicamente etanol. Y se utiliza óxido de calcio que se combina con el agua formando hidróxido de calcio. Obteniéndose etanol libre de agua que se denomina alcohol absoluto o anhidro. Anhidro es porque el prefijo no tiene de falta, y hidro, agua. Anhidro. Alcohol desnaturalizado. El alcohol etílico usado en la fabricación de bebidas alcohólicas, perfumes, está grabado por impuestos elevados, mientras que no sucede lo mismo con el que está destinado a fines industriales. Para evitar el empleo de alcohol en la elaboración de bebidas sin pagar impuestos, se procede a su desnaturalización. Para ello se utiliza el agregado de metanol, isopropanol, piridina, benceno y otras sustancias que le dan olor y sabor desagradable y lo hacen inapropiado para beber. Esto es una cuestión legal, no tiene nada que ver con química, pero bueno, está ese tipo de alcoholes están desnaturalizados
con el agregado de sustancias. ¿Mm? Y recuerden que el metanol ¿mm? es también un alcohol igual que el etanol, pero que deriva de otro, deriva de otro hidrocarburo, ¿Mm? Y ojo, porque es extremadamente tóxico el metanol. El metanol es el que le llamamos alcohol de quemar. ¿Mm? Es extremadamente tóxico y puede llegar a producir la muerte, la intoxicación por metanol. De hecho, fíjense, justo hablando de esto de la parte legal del alcohol en esta historieta, hace unos cuantos años había una partida de un vino en Damajuana que le habían metido metanol. ¿Mm? Era un vino re barato, ¿eh? Se vendía la damajuana de 5 litros, o sea, si lo comparábamos más o menos con eh, con los precios de ahora, eh, en 50 pesos, una cosa así era extremadamente barato, entonces obviamente un montón de gente lo compró, y un montón de gente partió también, por tomar el alcohol, obviamente tuvo un quilombito importante. ¿Mm? Reacciones químicas. Oxidación suave de alcoholes primarios. Si los alcoholes primarios producen por oxidación un tipo de compuestos llamados aldehídos. Se hacen pasar los vapores de alcohol sobre óxido cúprico caliente. Los aldehídos formados no se separan rápidamente, se oxidan originando ácidos orgánicos. A ver, de esto, sepan que puede haber reacciones químicas como la oxidación, ¿eh? Fíjense que puede haber en primario, secundario. Si es un primario, me va a formar aldehídos. Si es un secundario, me van a producir cetonas. ¿Mm? Esto, más que nada, también esto es importante, más que en la parte farmacológica, en la parte clínica, por ejemplo. ¿Por qué? Si yo estoy produciendo una oxidación, fíjense que, acuérdense que el alcohol puede provenir de la glucosa. ¿Y en qué patología tengo aumentada la glucosa? En la diabetes, profe. Muy bien, en la diabetes. Y obviamente cuando hay un exceso, pero un exceso muy, muy alto, van a empezar ¿cómo se llama? Ese exceso de glucosa va a empezar a transformarse en alcoholes. Y no es que el paciente eh, con un aumento de la glucosa va a tener alcohol dando vueltas en la sangre. No se va a desarmar, o se va a desarmar, pero después se va a terminar produciendo una oxidación suave, va a terminar aumentando las cetonas, y ese es el problema. Y termina produciéndose una cetoacidosis diabética, que es bastante complicada. Bien, ya vimos todo lo que eran los alcoholes, que eran estas funciones oxigenadas. Otra de las funciones oxigenadas es la formación de éteres. Son compuestos orgánicos que se caracterizan por la presencia de un átomo de oxígeno que actúa de ligante entre dos restos carbonados. En los alcoholes habíamos sustituido un hidrógeno por un grupo oxidrilo. En los éteres, que también es una función oxigenada,
hay un oxígeno en el medio de dos restos carbonados. ¿Qué significa? ¿Qué son estos restos carbonados? Nada más ni nada menos que cuando hicieron hicieron el otro día el dibujito del, eh, del hidrocarburo de 18 carbonos, bueno, en vez de unirse un carbono con el otro carbono, hay un carbono unido con un oxígeno, y ese oxígeno está unido con otro carbono en el medio de la cadena. Básicamente es eso. Fíjense, acá hay uno. ¿Ven? Acá hay un dibujito. Acá esta es la fórmula semidesarrollada, ¿no? Porque si no tendríamos que tener los palitos para los costados. ¿Ven? Acá hay un resto carbonado. Acá hay otro resto carbonado. Y en el medio, en vez de haber la unión entre un carbono y el otro carbono, sino que hay en el medio un oxígeno. Básicamente eso. Entonces, dentro de las funciones oxigenadas, volvemos a repetir, los alcoholes reemplazan un hidrógeno por un grupo oxidrilo. Los éteres, en el medio hay un oxígeno. En las propiedades físicas de los éteres, el punto de fusión y ebullición son similares a los alcanos de peso molecular comparable, tienen puntos menores que el de los alcoholes isoméricos. Los primeros son gaseosos, luego son sólidos muy viscosos. Las propiedades químicas, los átomos presentan isomería de cadena, son isómeros funcionales de los alcoholes y presentan isomería de posición metamería. La verdad que... Éteres corona. No es otra cosa que, ¿se acuerdan cuando habíamos visto los cíclicos? Bueno, es porque tienen una mayor cantidad de carbonos y tienen cerrada. La cadena en vez de estar lineal, está cerrada. Pero es lo mismo. O sea, si nosotros entendimos bien lo que eran los alcanos, los alquenos, los alquinos y los compuestos aromáticos, que eran los que la cadena se cerraba. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, nada más que este anillo, este ciclo, en vez de tener el carbono, siempre hay un reemplazo en algún lugar por un oxígeno. Aldehídos y cetonas son compuestos caracterizados por la presencia del grupo carbonilo, que no es otra cosa que esta, la unión del carbono con el oxígeno con un doble enlace. O sea, tiene el doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Eso es un grupo carbonilo. Fíjense, acá hay un ejemplo. Acá tengo, y fíjense que obviamente el oxígeno no está en el medio, sino que está al final, porque por el tema del doble enlace. Si yo tengo este carbono, el último, ¿no? Tenía, un hidrógeno para acá, un hidrógeno para acá y un hidrógeno para acá, y el otro que está unido al anterior. Pero acá tengo uno solo, un solo hidrógeno, y los otros dos que me faltan están con el oxígeno. Por eso, si yo tuviera que hacer, digamos, la fórmula desarrollada, por eso es interesante saber cómo hacer el dibujito de la fórmula desarrollada. ¿Por qué? Porque precisamente me hace la descripción. Si yo tengo el carbono y tengo un solo hidrógeno, me sobran dos y los completo con oxígeno. Entonces, es esto.
¿Mm? Tengo un solo hidrógeno y 2 oxígenos. Esto que está acá al final es el grupo carbonilo. ¿Eh? Bien, acá hay un montón de aldehídos. El formaldehído es uno, o metanal, también conocido como formalina, formol, aldehído fórmico, metanal, es el primer miembro de la serie de los aldehídos alifáticos. Fíjense que es el más simple, el más simple. ¿Mm? Es uno de los químicos orgánicos más importantes utilizados hoy en día de gran cantidad de actividad, en gran cantidad de aplicaciones. Se usa muchísimo. El uso y aplicaciones del formaldehído puede ser dividido en 3 grandes grupos. Fabricación de resina, materia prima para otros productos y para uso directo. Dentro de los usos directos se emplea como desinfectante, desinfección de hospitales, industria alimentaria, como conservante, la industria cosmética, como bactericida, fungicida y agente de embalsamamiento y desodorante. Esto está bueno conocer, saber por qué, de dónde viene. No sé ustedes qué opinan. Cetonas son las que tienen 2 restos carbonados unidos al grupo carbonilo. En consecuencia, esta función puede ser, nunca puede ser terminal. Vieron que acá en los aldehídos esta unión era terminal, o sea, en el último carbono. Y al tener 2, la cetona, al tener 2, no puede ser terminal porque obviamente no, se me va a faltar un enganche. Entonces, fíjense, acá tenemos los dibujitos. Volvemos a repetir. Yo tengo el carbono con los 3 hidrógenos, uno acá, uno acá, uno acá, y acá este enlace para el carbono siguiente. En este caso, fíjense que el carbono tiene tiene uno para el carbono anterior, uno para el carbono, ay, se me está terminando, uno para el carbono siguiente, y me sobran 2. Como el oxígeno tiene 2, entonces únicamente lo puedo enganchar ahí. Bien, vamos a cortar acá porque en cualquier momento se nos va a cortar y así descansan. Y de paso vamos a hacer resolución. Esperen que me enredé con el cable del micrófono. Dudas, resolución de dudas. Hasta ahora, con esto. Vamos, si no me pongo a jugar al solitario, yo no tengo problema. En vez de contestar las dudas. ¿Hay o no hay dudas? Díganme que no hay dudas, por lo menos. Para saber que por lo menos están ahí. Hola. No hay dudas. ¿Tenés alguna duda, Mica? ¿Cuándo va a evaluar esto, profe? Y en breve. En breve. En breve. Igual lo más probable es que hagamos lo mismo que hicimos en el anterior, que haga algún tipo de resumen de puntos claves antes de hacer antes de hacer la clase de repaso. Bien. Bueno. Si no hay dudas, lo cortamos acá y traten de leerlo, traten de ver un poquitito y junten dudas, así las vamos evacuando.
porque después, cuando llegue la parte del examen, va a ser complicado resolver todas las dudas en poco tiempo. Igual, por más que yo después les haga un resumen con puntos claves, cuáles son las cosas que tienen que saber sí o sí, traten de leer el material de estudio, que para eso está también. ¿Mm? Bueno, gente bella, nos vemos el lunes. Nos vemos, profe. Dale, profe. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Descansen de la química.